realmente nos vamos a dar un gusto, vamos a hablar con una referencia del periodismo en la ciudad de Mar del Plata, especialmente del periodismo deportivo. Ella estuvo en los Juegos Olímpicos, fue a Tokio, no fue la primera vez que viajó a Tokio, pero le vamos a preguntar a Florencia Cordero cómo fue ese viaje. Florencia, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Estás muteada, no te escuchamos. Fíjate si podés... Pues, ahí te escuchamos. ahora sí, ¿cómo estás, Emanuel? Bien, gracias por atendernos. Qué gusto verte otra vez, escucharte en la radio después de tanto tiempo. Ah, qué memoria que tiene Florencia, qué memoria. Nos hemos cruzado en una radio hace muchísimo tiempo, es verdad. Es verdad. La 90.1, me acuerdo. Ya estás en Mar del Plata, te voy a pedir obviamente un balance de tu experiencia de estos Juegos Olímpicos, que no son los primeros que cubrís, has cubierto varios, o dos, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, estos fueron los cuartos. Los cuartos, parece por Dios. Increíble, pero sí, es mucho tiempo, son muchos años, los ciclos olímpicos pasan muy rápido y realmente parece increíble, y sobre todo volviendo de Japón, haber ido a Tokio 2 veces también, porque se dio que había ido a cubrir un mundial de básquet. Entonces se da esta situación especial de cubrir juegos en pandemia, volver a Tokio y de manera increíble, casi sin darme cuenta, son los cuartos Juegos Olímpicos que me tocó cubrir. Ni hablar, me imagino que para la vida de un periodista deportivo es lo más importante que te puede tocar, ¿no? No hay dudas de eso. Sí, por supuesto, y lo fui descubriendo con el tiempo, porque yo venía cubriendo mundiales de básquet primero y siguiendo la ruta de los torneos internacionales de la selección argentina de básquet, aparece en el calendario Juegos Olímpicos, y ahí es donde descubro todo este mundo espectacular que es además un encuentro que va más allá de lo deportivo, ¿no? Es el acontecimiento sociocultural más importante del planeta, y que también se puso en relieve en toda esta situación de la pandemia como un escollo grande para sortear. Y bueno, creo que más allá de todas las complicaciones que hubo y que vivimos en primera persona, claro, creo que al final Tokio y Japón terminó cumpliendo con la palabra de organizar unos juegos que hubieran sido imposibles de hacer en otro país. Bien, te adaptaste más allá de que no es el primer viaje a Japón. Yo tengo muy presente la película Lost in Translation, y ese choque cultural y esa sensación de lejanía, de estar en medio de una cultura tan diferente. ¿En este segundo viaje te adaptaste o te sigue apareciendo ese choque? No te adaptás nunca a Japón, sobre todo porque nosotros, siendo como periodistas, terminás trabajando en horario argentino, claro, y no dormís, no comes bien, no sabes bien qué día es, y no te terminás de acostumbrar. Entonces terminás viviendo una alocada vida a la tarde de Tokio, cuando todo el mundo duerme acá, pero cuando vos ya estás cansado porque está por terminar tu día, de repente empieza el día en Argentina, entonces no te puedes ir a dormir, tenés que seguir. Y así no sabes realmente bien dónde estás parado. Yo estuve 3 semanas en Tokio y no me acostumbré nunca. Siempre tenía que pensar qué día es acá y qué día es allá. Y también, bueno, me pasó aquella vez cuando fui, y ahora igual. Y también que no te acostumbras al ritmo de vida que tienen los japoneses, que los ves ir de un lado a otro, que viven para trabajar, que se encuentran de una manera solitaria por la vida, ¿no? Cuando fui hace 15 años no estaba el celular tan pegado a la mano de todos nosotros, y los veía ensimismados, como que ellos estaban en su mundo, en esto de también usar tanto el transporte público, que es algo fundamental en la vida cotidiana de los japoneses. Se mueven de un lado a otro y viajan mucho para ir a trabajar generalmente. Entonces estos conglomerados y la gente que se va moviendo en masa, bueno, en su momento era los auriculares y ahí estaban en su mundo, y ahora todo el mundo con su celular, claro, pegado a eso, y uno al lado del otro, sin dialogar, sin mirarse, sin tocarse. Obviamente que por eso Japón ha sobrevivido hasta ahora bastante bien a la pandemia, porque no hay roces, no hay abrazos, claro, no hay besos, la distancia para ellos es cosa de todos los días, de toda la vida. Ni hablar. ¿Vos viajaste sola? Sí, viajé sola, y eso también es una experiencia en sí misma. Por Dios. Porque
Tuvimos un viaje muy largo. Yo creo que hasta que no llegué a Tokio y crucé el aeropuerto de Narita, ya al micro que me llevaba al hotel, todavía no caía que podía hacerlo, porque fueron tantos los requisitos que pidieron para llegar al país, que yo tenía, mi máximo temor era que no me dejaran entrar, porque había, bueno, además de PCR y todo el tema de COVID negativo y todo lo que había que presentar en ese papelerío, a nosotros nos prohibían movernos por Tokio, no podíamos estar en contacto con gente local, no podíamos tomar el transporte público los primeros 14 días, y había tanta carga porque la verdad los japoneses en ese momento habían decidido que la menor cantidad de periodistas posibles eran los que iban a ir, entonces empezaban a poner trabas y restricciones, cosa que por ejemplo para Argentina, según los datos del Comité Olímpico Argentino, se bajó el 70% de la cantidad de periodistas que iban a ir. Mira. Entonces era como llegar y ver qué pasa. Claro. Una vez que 5 horas estuve en el aeropuerto, después de un viaje de un día y medio, porque el papelerío, te hacían bajar aplicaciones al celular que eran obligatorias, y que, por ejemplo, te marcaban contactos estrechos de casos positivos de COVID, como para detectar directamente si había una persona al lado tuyo que se reporta como COVID positivo, sos contacto estrecho, e inmediatamente la aplicación te lo indica y tenés que aislarte. Bueno, todo eso que pasó en la previa fue una carga bastante fuerte, y bueno, por eso cuando llegamos, los pocos periodistas que estábamos ahí, han hecho las recomendaciones de la gente del Comité Olímpico Argentino, que de alguna forma es responsable de los movimientos de la prensa acreditada en Japón, nos pidió que por favor cumplamos las reglas. Sobre todo, un mensaje muy claro: acá no hay lugar para las argentinadas, nada de pasar por arriba las reglas, de no cumplir, de hacer lo que se nos cante, como habitualmente hacen los argentinos en todo el mundo. Acá en Japón es todo muy respetuoso, todo muy lindo, pero si te tienen que sacar la credencial y darte una sanción o echarte del país, lo van a hacer con una sonrisa. Tal cual. Yo me quedé con una frase que te leí por ahí, que vos decías que después de esta Olimpiada íbamos a salir un poquito más tolerantes. Vos te referís a estas situaciones, ¿no? A lo que tuviste que soportar en burocracia, bueno, las cosas de la pandemia y toda esta situación de emergencia que describís. ¿A eso te referías? Sí, justamente porque, bueno, uno acá pasó la pandemia como pudo y lo seguimos haciendo en el día a día, pero de repente te encontrás con que un país se anima a recibir al mundo, literalmente, pero en menor escala, porque al no recibir público visitante, es decir, visitantes extranjeros que fueran a ver los Juegos Olímpicos en las tribunas, ya se redujo mucho el ingreso de extranjeros, que fue casi nulo, pero había gente de todo el mundo. Entonces de repente nos encontramos con un país que puso todo su esfuerzo, que extremó las medidas al punto de exasperar a cualquiera de nosotros, claro. Reglas de las que están bien implementar y otras absurdas, pero que hay que cumplir. Entonces de repente nos encuentra en una situación en la que uno se pregunta, esto es una locura, hay que seguir estas reglas. Y bueno, sí, a veces... nosotros venimos de otra idiosincrasia y queremos tomar el camino más corto, claro. O directamente nosotros ponemos nuestras propias reglas de acuerdo a lo que nos conviene, y bueno, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que es eso tan estricto que roza el absurdo, que a veces en Japón pasa porque ellos quieren tener todo planificado, y si algo se sale de lo planificado se desesperan. Y uno tiene que ponerse en el lugar también y entender que el que está viniendo de otro país es uno, y tiene que aprender a entender cómo es el mecanismo de una sociedad diferente, que te podría decir que es totalmente contrapuesta a la nuestra. Entonces, y si nosotros fuéramos así de tolerantes un poco más en Argentina, no nos llevaríamos mejor, no seríamos más respetuosos y tendríamos una comunicación más amigable. Tal cual. Mira, en este programa nosotros le preguntamos a la gente qué fue lo peor que te pasó, porque el programa se llama Cosas Peores. ¿Qué fue lo peor que te pasó en Japón? Bueno, el calor. Yo sé que
parece como que es algo mínimo, pero de verdad sufrimos mucho el calor porque no había manera de trasladarse de manera confortable ni 10 metros. Era una cuestión de salir al exterior y ya saber que era el horno del infierno. Y bueno, estamos hablando de 37 grados, 38 grados y con mucha humedad. Eso es lo que además hay que sumarle el barbijo, que estamos todos acostumbrados, pero con ese calor realmente no habíamos pasado por esa experiencia. Y no nos podíamos sacar el barbijo en ninguna situación, en ningún momento. Y también había una cuestión que en estas cosas de cumplir con las reglas de los japoneses, si la parada del micro era en un lugar y la entrada al estadio era a 300 metros, no importa, hay que caminar 300 metros y bancarse el calor, el sol, porque el micro tiene que parar ahí. Lo mismo parada de taxi. Por ejemplo, a nosotros, como no nos dejaban usar el transporte público, nos daban 14 vouchers de taxi para usar al costo de la organización para movernos, ¿no? Y nosotros teníamos que usarlo a discreción. Sí. Entonces había que elegir, por ejemplo, bueno, vos decís, hace tanto calor, voy de un lado a otro, no tengo tiempo, tomo un taxi, el taxi me deja en la puerta, uno interpreta. No, el taxi te deja donde está la parada de los taxis. Y si eso implica caminar 5 cuadras, como me pasó en el CERF, que tuve que ir, está bien, por suerte era primera hora de la mañana, fui a las 7 menos cuarto, menos 20, ya estaba ahí, después de viajar 1 hora y media, 4 y media de la mañana ya estaba yendo en taxi tranquila para llegar a la playa de Surigasaki y ver el debut del CERF, y me encuentro ahí, bueno, además sin público, una playa, un lugar bastante desolado, porque los Juegos Olímpicos siempre es una marea de gente en todos lados, y esto fue totalmente opuesto. Y bueno, me encontré también prácticamente en el medio de la nada, llegué con un taxi para estar tranquila y llegar a tiempo, y me encuentro con que tengo que caminar 5 cuadras bajo el sol. Entonces ahí ya decís, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad de exponer a la prensa a un desgaste que ya de por sí cubrir Juegos Olímpicos tiene un desgaste del día a día muy grande, que lo viví en todos los Juegos anteriores? Pero lo peor que me pasó en Japón es sobrellevar el calor, y no exagero, no es que bueno, depende de cada uno, no, es asomarte y ya sufrir el calor, hasta estás pensando. Me pasaba a mí y yo decía, bueno, voy a tomar el micro de la organización, tengo 40 minutos hasta la sede, en 40 minutos me recupero. Eso es lo que pensaba, como para cómo empieza a funcionar la cabeza. Ya el día menos 10. Tal cual. Florencia, te agradecemos muchísimo esta charla, la verdad que nos quedaríamos hablando horas de esta experiencia, y antes que te vayas quería decirte que bueno, que te admiro mucho, no solamente por tu trabajo deportivo, sino también porque tenemos un pedacito de programa, un bloque donde hablamos con argentinos en el exterior, y yo recuerdo siempre tu programa, que lo seguís haciendo y lo haces de maravillas. Fuiste una de las primeras en la ciudad que se interesó por los argentinos que estaban en el exterior. Así que bueno, eso te lo quería comentar. Siempre que hablamos con alguien afuera, me acuerdo de lo que haces vos en la radio. Qué bueno, me alegra mucho, porque además en estos tiempos estos meses de pandemia, también los medios se llenaron de historias de argentinos en el exterior, y es muy enriquecedor. Me alegra que lo tomen y lo hagan y que lo lleven a cabo, porque aprendemos mucho de la experiencia de los inmigrantes. Así que me alegra, bienvenido sea. Gracias, Florencia. Florencia Cordero, una gran periodista de la ciudad de Mar del Plata que estuvo en Tokio y charló un ratito con nosotros.